Existen secretos en el mundo del espectáculo que permanecen resguardados bajo 7 llaves, historias de rivalidad absoluta que la prensa de la época alimentó con ferocidad, pero cuyo desenlace esconde un misterio capaz de conmover al corazón más frío. Imaginen por un instante encontrarse en la cumbre absoluta del éxito, ser aclamado en los teatros más fastuosos del planeta, poseer una fortuna envidiable y de repente sentir que el destino apaga las luces del escenario de la manera más cruel e inesperada. Esta es la crónica de una competencia feroz, una batalla silenciosa entre dos titanes de la música clásica que juraron no compartir jamás el mismo aire. Pero también es el relato de una salvación milagrosa, financiada desde el anonimato absoluto por la mano menos pensada. Hoy descubriremos los detalles ocultos de un pacto de caballeros, las lágrimas vertidas en el exilio y el instante exacto en que un hombre poderoso tuvo que caer de rodillas al descubrir quién había evitado su viaje sin retorno. Bienvenidos a una investigación exclusiva donde levantaremos el velo de la hipocresía mediática para revelar la verdad sobre José Carreras y el pacto secreto que transformó el odio en la más pura fraternidad humana. Para comprender la magnitud de la tragedia que azotó a este virtuoso del canto, es imperativo viajar en el tiempo hacia una España sumida en las sombras de la posguerra, a finales de la década de los años 40. En los barrios obreros de una Barcelona que intentaba curar sus heridas, la escasez era el pan de cada día y las familias debían realizar esfuerzos sobrehumanos para garantizar el sustento diario. En ese entorno de privaciones extremas, donde el frío de los inviernos calaba hondo en las viviendas humildes, nació un niño con una sensibilidad fuera de lo común. Sus padres, personas de un temple intachable y trabajadores incansables, se veían obligados a cumplir jornadas laborales extenuantes que dejaban al pequeño José en una profunda soledad durante gran parte del día. Aquella infancia, marcada por el silencio de un hogar humilde y el rumor constante de una sociedad que intentaba levantarse de sus cenizas, forjó en él un carácter reservado y melancólico. El niño observaba el cansancio en el rostro de sus progenitores, un trauma silencioso que sembró en su alma la necesidad imperiosa de encontrar una vía de escape, un canal para transformar la grisura de su realidad en algo hermoso y sublime. El destino, que siempre encuentra su cauce por senderos enigmáticos, aguardaba al pequeño José en una sala de cine oscuro, un refugio donde la magia de las imágenes lograba que el pueblo olvidara por unas horas sus penurias. Fue a los 6 años cuando sus ojos presenciaron la proyección de una película que marcaría su alma de forma definitiva, la historia del legendario Enrico Caruso. Desde ese preciso instante, la música se transformó en una obsesión absoluta que preocupaba a sus allegados, quienes temían que el infante perdiera el sentido de la realidad. El niño comenzó a reproducir de memoria las complejas melodías que escuchaba, cantando con una potencia sorprendente para su corta edad en los vagones del transporte público y en las esquinas de su barrio. Los pasajeros, conmovidos por aquella voz celestial que brotaba de un cuerpo tan menudo, solían regalarle algunas monedas que él guardaba con orgullo para aliviar la economía familiar. Aquellas primeras interpretaciones callejeras no eran simples travesuras infantiles, representaban el despertar de un titán que utilizaba su talento como un escudo contra la pobreza y como una promesa de que, algún día, su voz rescataría a los suyos de la oscuridad. El sendero hacia la consagración artística nunca estuvo tapizado de facilidades, sino de abrojos y sacrificios que pusieron a prueba la resistencia del joven cantante. Para costear los costosos estudios en el Conservatorio Musical, la familia Carreras tuvo que privarse de los bienes más elementales, empeñando sus pocos objetos de valor en un acto de fe absoluta hacia el talento del muchacho. Mientras los jóvenes de su edad disfrutaban de los pasatiempos propios de la juventud, José permanecía encerrado durante extenuantes jornadas de 14 horas, educando sus cuerdas vocales bajo una disciplina casi militar que llegó a rozar el agotamiento absoluto. Los primeros intentos por ingresar a las compañías de ópera locales estuvieron marcados por rechazos humillantes de directores que consideraban su estatura insuficiente o su estilo demasiado impetuoso para los cánones rígidos de la época.
Para mantenerse a flote y no ser una carga económica, tuvo que aceptar empleos precarios en talleres y comercios, ocultando su frustración detrás de una sonrisa cansada mientras ensayaba partituras mentalmente entre cliente y cliente, esperando la oportunidad dorada que cambiara su destino. La providencia se manifestó finalmente bajo la figura imponente de la gran soprano Montserrat Caballé, quien poseía un instinto infalible para detectar el verdadero misticismo musical. Durante una audición en la que el joven tenor apenas era considerado para un papel secundario, la diva quedó tan impactada por la pureza y el desgarro emocional de su interpretación que detuvo los ensayos para exigir que se le otorgara un rol coprotagonista. Aquel padrinazgo generoso abrió las puertas de los teatros más exclusivos del continente europeo, un ecosistema de opulencia que contrastaba de manera brutal con los recuerdos de su infancia en los suburbios de Barcelona. El tránsito del anonimato obrero a los salones tapizados de terciopelo, donde la aristocracia y la alta burguesía aplaudían de pie, generó un fuerte impacto psicológico en el artista, quien debió aprender a marchas forzadas los códigos de etiqueta de un mundo que miraba con recelo a los advenedizos. Sin embargo, su carisma arrollador disipó cualquier duda, marcando el inicio de una época de oro donde su nombre comenzó a grabarse con letras de oro en las carteleras internacionales. El ascenso vertiginoso del tenor catalán coincidió en el tiempo con la consolidación de otra figura colosal que amenazaba con monopolizar el favor del público: el madrileño Plácido Domingo. La prensa de espectáculos y los empresarios de la música clásica, siempre ávidos de generar dinámicas de confrontación para elevar las taquillas, comenzaron a tejer una narrativa de enemistad irreconciliable entre ambos titanes. Lo que inició como una sana competencia profesional pronto se transformó en una rivalidad encarnizada que trascendió los escenarios, alimentada por los contrastes culturales entre Madrid y Barcelona, así como por la diferencia en sus estilos interpretativos. Los círculos cercanos a cada artista comenzaron a cerrarse de manera hermética, prohibiendo comentarios positivos sobre el rival y transformando cada gala en un tablero de ajedrez geopolítico. La tensión llegó a tal extremo que las agencias de representación artística empezaron a incluir estrictas cláusulas de exclusividad en los contratos, garantizando que ambos genios del canto jamás coincidieran en el mismo recinto ni compartieran el mismo programa televisivo. La hostilidad entre los dos grandes tenores de España se transformó en una auténtica guerra fría que paralizó a la industria lírica durante años. Las directivas de los teatros más importantes del mundo, desde el Metropolitan de Nueva York hasta la Scala de Milán, debían realizar verdaderos malabarismos diplomáticos para evitar que los artistas se cruzaran en los pasillos o en los hoteles de las ciudades donde coincidían sus giras. Se cuenta que si uno de ellos descubría que su rival directo había utilizado un camerino específico, exigía de inmediato una remodelación completa o cambiaba de planta para no respirar el mismo aire. Los séquitos que rodeaban a ambos astros alimentaban este fuego con rumores malintencionados, transformando las críticas periodísticas en armas de ataque personal. Esta tensión constante no solo minaba la paz mental de los intérpretes, sino que dividía a los aficionados de la ópera en facciones irreconciliables que abucheaban o vitoreaban con fanatismo, convirtiendo un arte noble en una arena de combate donde el ego parecía importar mucho más que la pureza de la música. El torbellino de la fama internacional comenzó a cobrar una factura muy alta en la vida privada del tenor catalán, quien se vio inmerso en una vorágine de viajes continuos, presiones comerciales y exigencias desmedidas de los patrocinadores. Enormemente solo en las lujosas habitaciones de hotel alrededor del mundo, el artista buscó refugio en los excesos de la fama y en una vida nocturna turbulenta que la prensa de la época intentó maquillar por respeto a su estatus. Las tentaciones del ambiente artístico lo llevaron a entablar relaciones tormentosas y a rodearse de compañías cuestionables que solo buscaban beneficiarse de su fortuna y de su prestigio. Para soportar el ritmo implacable de cantar noche tras noche en diferentes continentes, comenzó a desarrollar hábitos destructivos y dependencias severas que ponían en serio peligro la estabilidad de sus cuerdas vocales y su equilibrio psicológico. Sus matrimonios y la estabilidad familiar
se desmoronaron bajo el peso de las infidelidades encubiertas y los rumores de alcoba que circulaban en los pasillos de los grandes teatros, configurando una existencia brillante en lo público, pero profundamente desgarradora en lo privado. A comienzos de la década de los años 80, los vientos de la cultura mundial cambiaron de rumbo de manera drástica, impactando con fuerza en la península ibérica. Con la llegada de la modernidad y la explosión de nuevos movimientos musicales juveniles, el interés del gran público por la ópera tradicional sufrió un declive sin precedentes. La audiencia española, inmersa en una renovación cultural total, comenzó a mirar con indiferencia a sus antiguos ídolos clásicos, prefiriendo los ritmos eléctricos y la rebeldía de la época. Las ventas de los discos del tenor experimentaron una caída estrepitosa y los titulares de las revistas de espectáculos dejaron de registrar sus triunfos para enfocarse en las nuevas tendencias. Este repentino desdén de su propia patria sumió al artista en una profunda crisis de identidad, al constatar que el respeto que tanto le había costado construir se desvanecía ante la indiferencia de una sociedad que parecía haber olvidado las raíces de su gran tradición artística. El desinterés de la industria del entretenimiento se manifestó con una frialdad corporativa implacable. Aquellos empresarios que antes lisonjeaban al gran tenor catalán comenzaron a espaciar las llamadas telefónicas y a ofrecer contratos con condiciones económicas notoriamente inferiores. Un insulto sutil para alguien que había tocado el cielo con las manos. Las páginas de la prensa musical especializada, que antaño analizaban con devoción cada uno de sus matices interpretativos, optaron por un silencio sepulcral, ignorando deliberadamente sus presentaciones en teatros de menor envergadura. Este vacío mediático provocó un severo impacto emocional en el artista, quien comenzó a dudar del valor real de su legado. Al verse relegado por las nuevas corrientes comerciales que dominaban el mercado cultural de la España de la transición, sintió que el suelo que pisaba se desmoronaba por completo, enfrentándose al dilema de claudicar ante el olvido o buscar un nuevo rumbo lejos del hogar que lo vio nacer. Ante la indiferencia imperante en su patria, el artista tomó la dolorosa determinación de cruzar el Atlántico para establecer su residencia en Miami, iniciando lo que sus allegados más íntimos definieron como un exilio dorado, pero profundamente amargo. Aquella ciudad costera de los Estados Unidos, caracterizada por su dinamismo económico y su numerosa comunidad hispanohablante, lo recibió con los brazos abiertos, ofreciéndole el reconocimiento y los aplausos que su propia tierra le negaba. Sin embargo, el lujo desmedido de su nueva mansión y las constantes atenciones de la alta sociedad de Florida no lograban sanar la herida del desarraigo. Durante 15 largos años, un orgullo herido y el temor a revivir el desprecio de sus compatriotas le impidieron pisar territorio español, transformando su estancia en tierras americanas en un confinamiento espiritual donde la opulencia material apenas servía de analgésico contra la profunda nostalgia que carcomía sus días. El retorno clandestino a la península ibérica se produjo finalmente a mediados de la década, motivado por un impulso incontrolable de reencontrarse con sus raíces más profundas en la cornisa cantábrica. Sin que los medios de comunicación advirtieran su presencia, el célebre cantante se trasladó hasta la emblemática playa de San Lorenzo, ubicada en la hermosa región de Asturias, un escenario cargado de memorias y de un valor sentimental incalculable para su historia personal. Al caminar por el paseo marítimo, bajo un cielo plomizo y frente a la inmensidad del mar, el tenor se detuvo a observar el ir y venir de los transeúntes locales con la esperanza oculta de hallar una mirada de reconocimiento. No obstante, las decenas de personas que pasaban a su lado lo hacían con absoluta indiferencia, cruzando sus caminos sin sospechar que aquel hombre de mirada cansada era el mismo titán que había conmovido a los auditorios del mundo. Fue en ese preciso instante de anonimato absoluto cuando las lágrimas brotaron sin control de sus ojos, al asimilar de la manera más cruda que el tiempo y la distancia habían borrado por completo su nombre de la memoria colectiva de su amada patria. Las primeras advertencias de que algo andaba profundamente mal en el organismo del virtuoso cantante se manifestaron de forma sutil, pero constante, durante las extenuantes jornadas de grabación en los estudios de Europa.
En mitad de los ensayos, una debilidad inexplicable se apoderaba de sus extremidades, obligándolo a sostenerse de los pianos o a solicitar pausas inusuales que desconcertaban a los directores de orquesta. Durante el rodaje de una ambiciosa producción cinematográfica basada en la ópera en la ciudad de París, el tenor experimentó episodios graves de mareos y una palidez extrema que el equipo de maquillaje apenas lograba disimular bajo los potentes focos del set. Pese a las recomendaciones urgentes de sus colaboradores más cercanos, quienes le suplicaban que detuviera su ritmo de trabajo y consultara con especialistas, la terquedad del artista se impuso. El miedo atroz a perder el frágil terreno que aún conservaba en la escena lírica internacional lo llevó a ocultar su malestar, recurriendo a un esfuerzo de voluntad sobrehumano para seguir cantando, sin sospechar que su propio cuerpo estaba al límite de sus fuerzas. El momento de la verdad aconteció finalmente en el año 1987, durante una estancia en territorio francés que cambió el rumbo de su existencia de forma drástica. Tras un colapso físico que ya no pudo ser camuflado ante los ojos del público, el cantante fue trasladado de urgencia a una clínica privada donde se le realizaron complejos análisis hematológicos. Fue en ese gélido consultorio médico donde el tiempo pareció detenerse por completo para el divo catalán, al recibir un veredicto que caía como una pesada losa, un diagnóstico de afectación aguda en las células de la sangre, una condición severa que en aquella época era considerada prácticamente incompatible con la vida a corto plazo. La noticia caló hondo en su mente, despojándolo de inmediato de las ínfulas de la fama y situándolo frente a la realidad de su propia fragilidad humana. El hombre que había dominado los escenarios más suntuosos del planeta se encontraba de pronto en la antesala de un viaje sin retorno, desprovisto de armas musicales para combatir a un enemigo invisible que avanzaba de forma implacable por su sistema. La filtración de la noticia a los medios de comunicación internacionales desató un auténtico shock global que acaparó las portadas de los periódicos más influyentes del mundo. Las redacciones de espectáculos, que poco antes lo habían relegado a un segundo plano, interrumpieron sus programaciones habituales para emitir boletines urgentes que daban prácticamente por terminada la trayectoria y la existencia del célebre intérprete. El impacto social fue de proporciones descomunales. Miles de admiradores en diversos continentes se agolparon a las afueras de los consulados y teatros para encender velas y elevar plegarias en favor de la salud del ídolo herido. Mientras el entorno de la música clásica lloraba de forma anticipada la pérdida de una de sus voces más puras, la familia del artista se sumía en un hermetismo absoluto, intentando asimilar el duro golpe psicológico y preparándose para emprender una batalla desesperada contra el tiempo en busca de un milagro de la ciencia médica. La búsqueda desesperada de una alternativa para preservar la existencia del tenor catalán lo llevó a cruzar nuevamente el océano de manera urgente rumbo a la ciudad de Seattle, en los Estados Unidos. En aquel rincón del Pacífico Noroeste se ubicaba uno de los centros de investigación hematológica más avanzados de la época, un lugar donde la ciencia experimentaba con metodologías de vanguardia para revertir el fatal deterioro de su salud. El cambio estético del galán de la ópera fue dramático y doloroso para quienes lo rodeaban. Los tratamientos severos a los que fue sometido diezmaron su fortaleza física, provocando la pérdida total de su cabello y una extrema delgadez que lo hacía lucir casi irreconocible. Recluido en una habitación de aislamiento extremo, desprovisto de los aplausos y del glamour que habían adornado sus mejores años, el artista se vio forzado a librar una batalla en el más absoluto silencio, aferrándose a la más mínima esperanza médica mientras contemplaba las frías paredes de un hospital que se había convertido en su nuevo y restrictivo escenario. A la par del colapso físico, una amenaza igualmente devastadora comenzó a cernirse sobre el entorno del virtuoso. La inminente ruina financiera. El sistema de salud estadounidense, con sus costos astronómicos y tarifas prohibitivas para tratamientos de alta complejidad, comenzó a devorar a pasos agigantados la fortuna que el tenor había acumulado a lo largo de décadas de exitosa trayectoria profesional. Las facturas médicas, los pasajes de urgencia para sus familiares y los honorarios de los científicos más destacados de la Unión Americana
se apilaban mes tras mes en los escritorios de sus administradores, superando con creces las sumas que el artista poseía en sus cuentas bancarias. La perspectiva de dejar a sus seres queridos desprotegidos económicamente y la angustia real de tener que suspender los procedimientos médicos vitales por falta de liquidez sumieron al cantante en un abismo de desesperación psicológica, haciéndole comprender que ni siquiera la fama mundial garantizaba la inmunidad frente a la desgracia financiera. Fue precisamente en el instante de mayor vulnerabilidad, cuando los recursos se agotaban y la esperanza parecía desvanecerse por completo, cuando un auténtico faro de luz emergió desde el anonimato más absoluto. Una entidad benéfica de reciente constitución, registrada bajo el nombre de Fundación Hermosa, se puso en contacto con los representantes legales del cantante con una propuesta que parecía extraída de una ficción literaria. Sin solicitar ningún tipo de publicidad, entrevistas mediáticas ni compromisos contractuales a futuro, esta misteriosa organización se comprometió a sufragar hasta el último centavo de los gastos hospitalarios, garantizando el acceso a los tratamientos más modernos y costosos del planeta. Aquel auxilio providencial permitió al artista concentrar todas sus disminuidas energías en el proceso de recuperación, ignorando por completo que detrás de las firmas corporativas y de los fondos depositados con extrema discreción se ocultaba la identidad de la persona con la que había mantenido la rivalidad más encarnizada de la historia de la música. El procedimiento crítico para renovar el sistema sanguíneo del virtuoso catalán sumió a su entorno en una angustia que parecía no tener fin. Recluido en una cápsula estéril donde el más mínimo agente externo podía provocar un desenlace irreversible, el artista experimentó jornadas de un sufrimiento físico indescriptible, al tiempo que sus facultades anímicas eran puestas a prueba en una soledad total. Durante esas semanas de confinamiento absoluto, el cantante encontró en el recuerdo de las grandes partituras clásicas su único asidero para no dejarse arrastrar por el desánimo. Los especialistas contemplaban con asombro la asombrosa resistencia de aquel hombre que, desprovisto de su antigua lozanía y con las fuerzas reducidas a su mínima expresión, tarareaba de forma imperceptible las melodías que lo habían consagrado, demostrando que la música no era solo su profesión, sino el motor que mantenía latiendo su castigado corazón en el momento más oscuro de su existencia. La superación de aquella prueba extrema rozó el terreno de los milagros científicos, permitiendo al célebre tenor planificar lo que muchos consideraban una quimera: su regreso triunfal a las tablas. El escenario elegido para este reencuentro con el destino fue la majestuosa ciudad de Viena, un auditorio de una exigencia mítica que aguardaba al artista con una mezcla de expectación y profundo respeto por su calvario personal. Cuando José Carreras caminó hacia el centro del escenario, visiblemente más delgado pero con una luz de triunfo en la mirada, el auditorio estalló en una ovación que se prolongó durante varios minutos, inundando el recinto de una emoción que cortaba la respiración. Al emitir las primeras notas, el público descubrió una voz sustancialmente transformada por las vicisitudes del dolor. Ya no poseía la ligereza de los años de juventud, pero en su lugar emergía un desgarro maduro y una profundidad interpretativa que conmovió hasta las lágrimas a los críticos más implacables del viejo continente. Una vez restablecido su bienestar físico y con la tranquilidad de haber recuperado el favor incondicional de los melómanos del mundo, una necesidad imperiosa comenzó a perturbar las noches del cantante catalán: descubrir la verdadera procedencia del milagro económico que había evitado su ruina. La discreción extrema de la Fundación Hermosa, que seguía actuando con un hermetismo inquebrantable, no hizo más que alimentar una obsesión que lo llevó a contratar investigadores privados y a indagar en los registros notariales más profundos del sistema financiero internacional. El artista sentía que no podía continuar con su trayectoria vital sin mirar a los ojos a aquellos mecenas anónimos que habían sostenido su existencia cuando el mundo le daba la espalda. No obstante, las pesquisas legales se topaban constantemente con un muro de corporaciones fantasmas y acuerdos de confidencialidad que parecían diseñados por una mente brillante para proteger un secreto que sacudiría los cimientos del espectáculo. El instante de la revelación definitiva aconteció en una fría tarde de otoño,
cuando el equipo legal del tenor catalán logró finalmente sortear el complejo entramado de corporaciones internacionales que blindaban los estatutos de la Fundación Hermosa. Al deslizar el documento principal sobre el escritorio, el abogado principal guardó un silencio cargado de expectación, consciente de que la información contenida en esas páginas cambiaría para siempre la percepción del artista sobre su propia historia. Al posar la mirada sobre las firmas de los benefactores principales, el cantante experimentó una parálisis absoluta que le heló la sangre en las venas. El nombre que encabezaba la lista de fundadores, el hombre que había inyectado millones de dólares en el anonimato para costear sus tratamientos más avanzados, era nada menos que Plácido Domingo. El asombro ante el descubrimiento de que su némesis, aquel rival despiadado con el que se disputaba el trono musical y con quien se rehusaba a compartir el mismo aire, había sido el salvador de su existencia, sumió al artista en un torbellino de emociones encontradas que derrumbó en un segundo décadas de orgullo acumulado. El análisis profundo de los motivos detrás de este acto de desprendimiento revela la complejidad psicológica de los grandes espíritus que habitan la cumbre del arte mundial. Lejos de buscar una humillación sutil o un trofeo moral sobre su oponente desvalido, el tenor madrileño había diseñado este plan con la premisa inquebrantable de mantenerlo bajo un secreto absoluto para preservar la dignidad de su compañero de profesión. Al comprender la gravedad del fatal deterioro de la salud de su rival, el artista madrileño asimiló una verdad profunda que solo se comprende en las alturas del estrellato. En la cima absoluta de la ópera, el mayor rival no es un enemigo real, sino el único espejo capaz de reflejar la propia grandeza. Permitir que la voz del artista catalán se apagara para siempre debido a problemas financieros hubiese significado un empobrecimiento irreparable para la cultura del planeta y el fin de una era de oro que ambos habían construido con base en una competencia feroz pero sumamente noble. El encuentro predestinado entre ambas leyendas de la lírica se gestó de manera imprevista durante una fastuosa gala musical que se celebraba en la ciudad de Madrid, un feudo tradicionalmente entregado al favor del intérprete madrileño. Sin previo aviso a los organizadores ni mención alguna en las carteleras oficiales, el cantante catalán se trasladó hasta el recinto teatral, aguardando con paciencia contenida detrás de las densas cortinas del escenario, mientras su antiguo adversario finalizaba una impecable interpretación que era aplaudida con fervor por la concurrencia. La tensión en los pasillos tras bambalinas se volvió casi insoportable cuando los asistentes técnicos advirtieron la presencia del divo recuperado, intuyendo que se avecinaba un choque de egos de proporciones colosales en un territorio cargado de historia. Al extinguirse las últimas notas de la orquesta, el tenor catalán dio un paso al frente y se adentró en el resplandor de los focos principales, interrumpiendo el protocolo y congelando el aliento de los miles de espectadores que no daban crédito a la escena que presenciaban. El silencio que se apoderó del majestuoso auditorio de Madrid, en ese preciso instante, fue de una densidad casi palpable, interrumpiendo el júbilo de la concurrencia que contemplaba atónita la irrupción del tenor catalán. Con paso firme pero cargado de una profunda emoción, el artista caminó directamente hacia el centro del escenario, donde su antiguo oponente permanecía inmóvil, con la mirada fija en el hombre a quien creía distanciado para siempre por las barreras del orgullo. Antes de que el director de orquesta pudiera reaccionar o que los guardias de seguridad hicieran ademán de intervenir, el cantante catalán realizó un gesto que quedó grabado en los anales de la historia del espectáculo. Cayó de rodillas frente a su salvador, permitiendo que las lágrimas brotaran de sus ojos de manera incontenible ante la mirada estupefacta de miles de espectadores. Aquel acto de humillación noble y reconocimiento público derribó de un plumaje décadas de hostilidades mediáticas, obligando al intérprete madrileño a agacharse con presteza para fundirse con él en un abrazo fraterno que conmovió los cimientos de la música mundial y disolvió todo el veneno del pasado. Aquel reencuentro cargado de un simbolismo tan profundo no solo sanó las heridas personales de los dos colosos, sino que sembró la semilla de una alianza comercial y artística que revolucionaría la industria del entretenimiento a escala global. Al constatar que la unión de sus talentos poseía una fuerza de convocatoria infinitamente superior a la de sus antiguas disputas individuales,
Ambos artistas convocaron al célebre maestro Luciano Pavarotti para dar vida a un proyecto sin precedentes, el fenómeno mundial de los tres tenores. El concierto debut, celebrado en las majestuosas termas de Caracalla con motivo de un importante evento deportivo internacional, rompió todos los récords de audiencia televisiva y venta de discos, transformando la música clásica en un espectáculo de masas accesible para millones de hogares que jamás habían pisado un teatro de ópera. Esta sociedad perfecta demostró al mundo entero que el ego cede ante la grandeza del espíritu, y que los grandes hombres multiplican su legado cuando deciden caminar de la mano en lugar de desgastarse en batallas estériles. La milagrosa preservación de su existencia y el descubrimiento del noble gesto de su compañero transformaron de manera radical la escala de valores del tenor catalán, impulsándolo a diseñar un mecanismo para devolver a la sociedad el beneficio que la providencia le había otorgado. Con el mismo ímpetu con el que antes perseguía la gloria en los escenarios, el artista fundó su propia organización benéfica internacional, dedicando gran parte de sus ganancias y su valioso tiempo a financiar investigaciones científicas de vanguardia para combatir las afecciones graves de la sangre. El círculo del destino se cerraba así de la manera más hermosa. El hombre que había sido rescatado de un viaje sin retorno gracias al mecenazgo anónimo de su mayor rival profesional, se convertía ahora en el ángel guardián de miles de personas desfavorecidas que libraban la misma batalla médica. Su voz, que en algún momento corrió el riesgo de apagarse para siempre en el olvido del exilio, resonaba ahora con una fuerza renovada, cargada de un mensaje de luz, redención y altruismo que trascendía los límites de las partituras musicales. Al contemplar la asombrosa trayectoria de estas dos leyendas de la lírica mundial, resulta inevitable reflexionar sobre los caprichos de la existencia y la verdadera naturaleza de las relaciones humanas. La historia de José Carreras y Plácido Domingo nos demuestra con una fuerza inusitada que las rivalidades más encarnizadas, aquellas que a menudo parecen insuperables y alimentadas por un orgullo ciego, pueden desvanecerse por completo ante el peso de la fraternidad y la nobleza del espíritu. El destino, en su infinita sabiduría, transformó un escenario de confrontación y desprecio mediático en un lienzo de redención absoluta, recordándonos que los mayores actos de generosidad a menudo provienen de los lugares menos pensados. Cuando la música calla y las luces de los fastuosos teatros finalmente se apagan, lo único que prevalece no son los aplausos efímeros ni las riquezas acumuladas, sino la huella imborrable de nuestras acciones hacia los demás. Nos queda entonces una pregunta que resuena con fuerza en el corazón de cada espectador. ¿Cuántos de nuestros propios conflictos cotidianos y resentimientos guardados carecen en realidad de sentido cuando nos enfrentamos a la verdadera fragilidad de nuestra condición humana?